Cada día hay errores comunes en la cocina que van desde contaminación cruzada, descongelar los alimentos a temperatura ambiente, ese sacar el pollo y meterlo en una poncherita con agua para descongelarlo, un sinnúmero de cosas que nos pueden enfermar. Y para hablar un poco sobre eso, tenemos a Luisa Ángel Montilla, Ahora. especialista en higiene e inocuidad alimentaria. Luisa, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Qué Estamos bien. muy felices de tenerte aquí y yo tengo mi primera pregunta. Usted Okay. que le encanta ese tema. Me Y encanta la cocina, y sufro, manejar alimentos, todo, inventar, me todo gusta eso. y sufro al mismo tiempo viendo todas No, esas cosas. Entonces, ya para ponerlo claro, y esto puede ir en contra de lo que muchas dominicanas creerían, ¿el pollo se lava o no? Ay, esa es la pregunta del siglo. ¿El pollo se lava o no? No, no se lava. ¿Qué? La carne no se lava, Oh, De y con ninguna. un de ninguna. limoncito, un asunto, un vinagre para que quite malos. Esos son Bueno, eso es condimentos. marinar. Sí, puede ser un marinaje, pero Ok. son condimentos, el vinagre, el limón, la naranja agria, esos son condimentos. Lo que pasa es que tenemos una cultura, porque muchas veces hacemos lo que nos enseñaron a hacer y la cocina es de tradición. Entonces tenemos esa tradición de lavar, porque nos lo enseñó la mamá, a la madre se le enseñó la abuela, la bisabuela y así se va dando, pero en realidad no se debe porque es un riesgo de contaminación, porque entonces estamos pero contaminando. no es más contaminante meterlo en la cazuela así como llega del supermercado cuando uno lo mata en el patio, le quita la pluma con agua caliente. Yo Y recuerdo. que, ujú. ¿Y qué hace con todo eso? Porque uno tiene que abrirlo, sacarle las vísceras y toda la historia. ¿Qué uno hace, Luisa? Bueno, ya esas son prácticas que normalmente no se hacen. Pero en la industria alimentaria sí hay un procedimiento donde están los mataderos de la canal, de la res, de cerdo y de pollo. Sí hay un protocolo de cómo eliminar todos esos restos de vísceras, la sangre que queda, los residuos que quedan. Y es un protocolo que está establecido y hay un estándar para eso. Ya después que la carne llega al consumidor, llega lista para ser consumida, para ser cocinada. Simplemente Ahora, es al gusto. ahora hay Ujú. un proceso en eso. Yo le estoy quitando el tema del INE, pero ya usted No, sabe. no, 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 no. Ahora hay un tema Todos. en eso. Llega la carne congelada Ajá. al consumidor. El pollo, por ejemplo, que viene bien congelado, quizás la carne de res o de cerdo, no tanto, pero el pollo congelado. Yo recuerdo escuchar a mi mamá y a mi abuela, bueno, que el tema de descongelarlo, incluso la carne pierde propiedades, pierde muchos elementos y además hasta volverla después a congelar y descongelar. ¿Cómo trabajar eso? Hay quienes lo meten en agua para descongelarlo, otros lo meten en el microwave y se descongela. De hecho, hay una parte en el microwave que habla de descongelarlo. Eso está bien. ¿Cómo trabajar los congelados para que mantengan La el valor frescura. proteico, la frescura, etcétera? Lo ideal es una planificación para Mm. poder descongelar, porque muchas veces la congelación es un método de conservación. Entonces, congelamos para que nos dure más tiempo la carne. Pero ese proceso de descongelación sí se pierden ciertas propiedades. Lo correcto es hacer una descongelación lenta y segura. Una descongelación lenta y segura es una descongelación donde la carne, en este caso que estamos hablando, no esté expuesta a una temperatura de riesgo. Entonces, lo ideal sería, con una planificación previa, sacar la carne del congelador y subirla al refrigerador y ya dentro de esa temperatura se va descongelando. Poco a poco y va manteniendo y se va descongelando dentro de una temperatura segura. Otro método también permitido es la descongelación con agua, la descongelación a chorro, pero en este caso la carne tiene que estar bien sellada, no puede estar en contacto directo con el agua.
Entonces, muchas veces, ¿qué se hace? Se saca el pollo, vamos a decir, del congelador, se entra en una cubeta de agua y se va descongelando, así se descongela más rápido, pero entonces ya hay un riesgo de contaminación. En el área y de contaminación para ese pollo. Si a mí se me olvidó sacar el pollo del congelador y Ajá. llegué del trabajo y tengo un corre-corre, ¿puedo yo cocinar esa carne directamente así, congelada? La pongo en un caldero y le pongo el sazón por encima y me olvido de eso. No es recomendable. No se recomienda para nada, porque ya esa carne va creando dos texturas. A medida que se va cocinando la parte de fuera, pero la parte de dentro se va quedando congelada. Entonces ya tú estás teniendo dentro de un mismo alimento, tú vas teniendo dos tipos de temperatura. Entonces es un riesgo. Es un riesgo organoléptico, porque la calidad es por la calidad ya de la carne se te va a perder calidad, no va a ser lo mismo. Cuando hablamos de intoxicación, alimentaria, bueno, uno a veces conoce personas que con el olor solamente de un marisco, nada, se hincha, se inflama, se le cierra la glotis, se llama, ¿no? Puede morirse. Pero hay otros tipos de intoxicación, quizás a veces uno no repara en eso y tiene como un rash, pero es por algo que te comiste que quizás no estuvo bien guardado. Todo hay que guardarlo en la nevera, todo hay que guardarlo tapado. Explíqueme esto en aras de evitar intoxicaciones por esa vía con alimentos. Sobre todo, agrego a esa pregunta, el arroz, a la gente le encanta que si calentar el arroz, cómo el se recalentado, sí, claro. Cómo se debería guardar el arroz, hay que dejarlo enfriar, cómo es ese proceso, y el método de cocción de las carnes, donde puede haber un peligro, sobre todo la carne de cerdo, que se consume mucho. Sí, realmente. Hay un proceso de guardar ya después las sobras. Estamos hablando de sobras, ¿verdad? Se sobró una comida. La vamos a guardar porque no vamos a botarla. La vamos a guardar en la nevera, en el refrigerador, y en la noche se consume o al otro día. ¿Cuál es lo correcto? Esperar que ese alimento baje de temperatura. Y después que baje la temperatura, entonces guardarla en la nevera. ¿Qué pasa? Que un alimento caliente, un alimento que se consuma caliente, no puede durar más de 4 horas a temperatura ambiente, porque entonces ahí vienen las intoxicaciones. ¿De dónde vienen las intoxicaciones? De esos microorganismos que son patógenos que producen toxinas. Entonces, la toxina, por más caliente que se le dé, por más que se caliente, por más que se cocine, no se elimina. Entonces ahí empiezan los riesgos. Mucha gente dice, no, porque con el caliente todo se muere. No, con el caliente hay bacterias que sí, que a una temperatura de 65 grados en adelante ya se eliminan, pero las toxinas no. Las toxinas no hay forma de eliminarla. Entonces, para evitar eso, tenemos que no durar más de 4 horas con un alimento a temperatura ambiente. Después que baja, entonces guardarlo en la nevera. Pero también en la nevera eso tiene una vida útil. No es como que esté en la nevera, ya tiene una semana, se puede consumir. En una semana, no. O sea, todo tiene su vida útil. De 2 a 3 días es la vida útil de un alimento ya cocinado en refrigeración. Luisa, me gustaría preguntarte sobre los vegetales. Se nos ha dicho de distintas fuentes que, bueno, los vegetales son tratados con químicos para preservarlos cuando llegan al supermercado, que necesitan ser desintoxicados en casa. Mucha gente utiliza el cloro, ¿verdad? El químico otros utilizan, no sé, el vinagre blanco, bicarbonato, pero muchas de estas sustancias también hacen daño en exceso. ¿Qué hacer con los vegetales? ¿Cómo tratarlos a la hora de consumirlos? Los vegetales, hay que saber algo, los vegetales están vivos y respiran. Ya. Entonces, esos vegetales, por ejemplo, vamos a hablar un caso para llegar a la pregunta, de esa guaguita que pasan, anunciadora, que vendo vegetales, que vendo...
Entonces, cuando tú ves esos vegetales ya están así, muriendo. muriendo. Porque los vegetales necesitan un ambiente para ellos poder respirar. Claro. Mientras más rápido es la respiración del vegetal, más rápido es su descomposición. Por eso los vegetales hay que manejarlo a una temperatura fresca, temperatura de 12 grados, de 10 grados, de 15 grados. Entonces, siguiendo con la pregunta de cómo debemos de manejarlos, si los vegetales hay que desinfectarlos. Pero para desinfectar un vegetal tenemos que utilizar un desinfectante. Y los desinfectantes son los que eliminan los patógenos, son los que eliminan las bacterias. Entonces, mucha gente que está utilizando vinagre para desinfectar, diciendo que el cloro es dañino para la salud. Claro, el cloro es un químico, es dañino para la salud en exceso. Por eso hay que leer siempre la etiqueta y saber qué dosis se puede tener para tú poder tener una solución para tú poder desinfectar los vegetales. Luisa, perdona que te interrumpa. Sí, alguien me decía, a propósito de eso, y le respondes a él, Inés, alguien me decía que también se pueden lavar con yodo los vegetales. Se puede lavar con yodo los vegetales. Sin embargo, el yodo tiene un riesgo, y ese riesgo de que hay personas que sufren de tiroides. Entonces, si tú lavas un vegetal y para consumo masivo, entonces hay un riesgo que hay que evitar. Porque no sabemos, o sea, cuando estamos manipulando un alimento y lo estamos ofreciendo, no sabemos qué condición tiene cada quien. Entonces, se recomienda utilizar lo más genérico posible. Y lo más genérico es, en este caso, es el cloro. Y también el cloro es el químico que se recomienda, que te recomiendan las normas, el Códex Alimentario, la Organización Mundial de la Salud. Realmente es el químico, la FDA. O sea, okay. es el químico que más se recomienda porque es el que mayor espectro tiene para eliminar bacterias, virus y hongos, y también el que menos daño colateral puede hacer, siempre y cuando se utilice la dosis adecuada para desinfectar. Que sería como unas gotitas, por ejemplo. Depende, porque hay unos químicos que vienen específicamente para desinfectar vegetales. Entonces, esos químicos detrás tienen una etiqueta, y detrás de esa etiqueta te dice, bueno, con tantas cucharadas para tanto litro de líquido, ya. De eso tú puedes hacerlo, y todo depende de la concentración del químico, porque por ejemplo hay químicos que sí, que vienen de un 6%, que con gotas puede funcionar, pero hay otros, en el mercado no es así. Mira, Luisa, han habido recientemente muchos casos de, y eso señores, eso no termina, salmonela, ameba, E. coli y demás hierbas aromáticas. ¿Qué medidas debería tomar uno a la hora de salir a consumir alimentos fuera de su casa? Bueno, y hasta en su casa. ¿Cuáles son esas cosas que uno debe tener en cuenta para uno cuidarse y también observar para prevenir? Cuando se va a salir a comer fuera, es bueno ir a lugares ya de reputación, lugares ya que tienen su prestigio. Muchas veces queremos ir a lugares nuevos, a ver qué tal, pero siempre tener ese lugar de prestigio para uno ir a consumir fuera. También existen todos los establecimientos de la República Dominicana que estén operando y que estén en el área de la industria alimentaria, dígase restaurante, cafetería, y esa área gastronómica, tienen un permiso sanitario. Entonces, ese permiso sanitario tiene que estar a la vista de todos, y ya es un indicativo de que esa empresa está cumpliendo con las normativas, por lo menos con la ley de salud, que es lo que se chequea para ese registro. También es bueno
muchas veces el consumidor no tiene acceso a las cocinas, Sí. pero tú puedes preguntar, puedes decir, un cliente tiene que tener la libertad de poder entrar a una cocina, a un restaurante y decir, mira, yo quiero ver cómo ustedes operan, cómo ustedes están. Y también, claro, se puede hablar, también pueden indagar si hay una empresa que esté certificando ese establecimiento, aparte de las gubernamentales. El lavado de manos, siempre. Es regular, sí. En un establecimiento eso se hace detrás de. Es muy raro que el cliente lo vea, pero sí es una responsabilidad del dueño del local asegurarse de que sus colaboradores sí estén llevando todos los protocolos necesarios para asegurar la salud del consumidor. Antes de terminar la entrevista, te pregunto, ¿cómo saber cuándo acabó la vida útil de los utensilios de cocina? Tú dices las tablas, cuchillos. Cuchillos, sartenes, calderos. Sí. Cuando ya tú no tienes que remendarlo. Si ya el sartén se le fue el manguito, si ya un sartén que era de teflón y ya tiene ralladura, ya eliminado, fuera. Si ya la tabla está cansada, que ya no aguanta más ranura, que se va a partir en cualquier momento, ya eso hay que reponerlo. Y lo importante es que en la casa es difícil, porque ¿qué se hace en casa? Que se mezclan químicos y los químicos mezclados no hacen ningún efecto. Entonces lo que hay que hacer es lavar, vamos a decir, se friega con jabón, se enjuaga y después se desinfecta con algún desinfectante, ya sea yodo o cloro. Mi abuela tiene un caldero que le faltan todas las asas, el caldero ni siquiera se para derecho, pero ella no quiere botar ese caldero. Ella dice que ese es el que mejor 30 cocina años con ese de caldero. todo lo que ella tiene. 50 años con el caldero. Es una reliquia familiar. Sí, es un riesgo, porque esos calderos, esos químicos, van eliminando ciertos químicos cuando ya se está cocinando, y eso es muy delicado, porque no se ve al momento, pero ya con el tiempo hay una repercusión muy grande y tu cuerpo ya llega a un punto que está saturado de tanta toxina, y por ahí vienen tantas enfermedades como cáncer Sí. Qué bien. Bueno, pues nada, agradecerle que nos haya acompañado hoy, la invitación para reencontrarnos y seguir hablando de estos temas de higiene, inocuidad alimentaria tan importantes. A veces no le damos todo el rigor y la importancia que ameritan, porque vivimos el día a día y tira para allá y descongela y vuelve a vivir y torna. Y no sabemos que nos afecta la salud, pero incluso hasta nos hace comer menos rico. Quizás llevándonos por el librito comemos más sabroso, no nos complicamos la vida, sabemos lo que hay que hacer, etcétera, etcétera. Gracias, Luisa. Gracias a ustedes. Feliz tarde.